Bien, ya estamos junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal. Estamos con Paola Vidal, abogada que está constantemente ayudándonos a poder entender, a dilucidar temas que a todos nos interesan como sociedad. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida. Bien, Karin, gracias. Muy bien. Paola, bueno, contarte a ti, contarle a la gente que la venida de Paola surge en esta oportunidad a raíz del asalto o intento de asalto que hubo ayer en el aeropuerto Pudahuel, aquí en Santiago de Chile, en el que se intentaron robar 32 millones de dólares o 26 mil millones de pesos. Cantidades realmente exorbitantes que queremos entender de alguna manera a través del tema jurídico, cómo se avanza en esto, qué dice la ley, qué diferencias hay entre robarte 10 mil pesos a 32 millones de dólares e ir pudiendo entender cómo está conformado nuestro sistema para este tipo de penalidades. Paola, lo que le decía yo a la gente, ¿hay diferencias entre robarte muchos millones a robarte 100 mil pesos? En relación al robo, lo importante no es, y lo dice la norma expresamente, que no se toma en cuenta para la pena el valor de lo robado, digamos. ¿Ya? Sino en sí mismo el robo, porque el robo, a diferencia del hurto, lleva aparejado siempre el concepto de violencia en sí mismo. Me explico. El hurto se da, por ejemplo, cuando típico que dicen la oportunidad es al ladrón, hay un típico estilo. Entonces yo veo una carterita abierta, por ejemplo, las personas que tienen el hábito en el fondo de robar, ven la carterita abierta, sacan la billetera. Ahí no hubo amenaza, no hubo ningún acto violento en contra de la víctima, nada, ¿cierto? Entonces el robo sí, el robo en sí mismo implica fuerza de algún tipo y bueno, pueden haber otro tipo de agregados. Incluso el pillarte por sorpresa, aunque no te toque, pero meterte la mano al bolsillo, ya hay una acto, violencia. Claro, el hecho de tirar la cadena, ¿cierto? Hay un acto violento en sí mismo. Ahora, hay distintos tipos de robo con escalamiento, ¿cierto? Y esos robos con otro agregado, digamos, con otro tipo de delito agregado, van incrementando la pena. ¿Ya? Entonces, en el fondo, pero no va vinculada la pena a la cuantía de lo robado. Eso es importante. Sino que va vinculada la pena a la forma. A la forma. Y si es robo puro y simple, ¿cierto? O si es robo con homicidio, por ejemplo, o si es robo con algún otro delito. Paola, ¿y qué sucede en el caso del hurto? El hurto, por ejemplo, no es lo mismo que yo me hurte 10 millones de pesos a que yo me hurte 5.000. Sí. Bueno, para eso se creó una ley en particular, digamos, que fue muy conocida y muy bullada hace un tiempo atrás, ¿cierto? En relación al robo hormiga de los supermercados, ¿cierto? Ahí claramente el enfoque de la norma es distinto, porque, como te decía, el hurto es distinto. Porque ahí hablamos puro y simple del hurto, porque las personas que entran, ¿cierto? Sacan alguna cosa del supermercado, se lo llevan, ¿cierto? En la ropa, en fin, y ahí claramente la pena es menor, que es presidio menor, que va de su grado mínimo a medio, que eso significa, y multa aparejada también, que significa estar 61 días privado de libertad hasta 5 años, digamos, en su grado máximo si aplicamos la pena. Paola, aclarémosle algo a la gente. ¿Qué tan cierto es esto de si yo estoy robando, mi pena es menor si lo hago por hambre? El hurto famélico que el establece... hurto famélico, claro, que yo voy al supermercado y es que no me estoy robando un champú, me estoy robando un trozo de carne, un jamón, algo para comer. Efectivamente. Bueno, ¿tiene otra penalidad, otra forma de ser tomado en la justicia? Sí, si yo alego en el fondo que efectivamente yo lo hice esto por una necesidad que estaba en el fondo en riesgo mi vida, porque muchos días que, por ejemplo, una persona en situación de calle, pongamos un ejemplo como ese, puede ser una atenuante de responsabilidad. Pero no me exime en el fondo de la sanción. Ahora, finalmente, siempre tengamos en cuenta, siempre quien va a tomar la decisión final, ¿cierto? Va a ser el juez, porque él es el que va a tomar en cuenta todo, en el fondo, las atenuantes eximentes de responsabilidad. En el fondo me puede tocar un juez que diga, ¿sabe qué? A mí no me interesa que usted tenía hambre, que usted tenía hijos, que usted tenía nada. Claro. Usted robó y la penalidad para esto es esta. Pero afortunadamente existen los abogados que van a alegar las eximentes y atenuantes en el fondo para favorecer a su representado. En este caso debería ser, si no tuviese evidentemente para pagar un abogado, un defensor penal público.
Perfecto. Así es que afortunadamente sí podría tener una buena defensa, porque en el fondo los defensores están siempre en eso, pero son muy capaces en el fondo y están siempre ahí litigando, por lo tanto tienen mucha experiencia. Ok, Paola, entonces voy entendiendo que dentro de lo que es el robo puede estar lo que se denomina el asalto. Porque el asalto en el fondo es robarte algo con algún tipo de violencia. Sí, pero nuestro código no habla específicamente de asalto como tal, eso. Una denominación que nosotros usamos, digamos. Bueno. Pero interesante es saber que las dos figuras en el fondo en relación en nuestro código penal específicamente y otras leyes como la que acabamos de hablar de este robo hormiga, ¿cierto? Habla de hurto, del que hablábamos, ¿cierto? Y de robo, que son algunos de los... Ok, Paola, y en estos casos, digamos, este tipo de situaciones que te hacen obtener dinero, ¿cierto? Que no es tuyo. ¿Robo o estafa? Esa es la otra manera, ¿cierto? ¿Cuál es un poco la diferencia entre cada uno? La estafa tiene que ver con... pone su foco en el engaño, te fijas, que realiza la persona para llevarte en el fondo a... me explico, con un ejemplo es más fácil. Decir, por ejemplo, mira, yo tengo unos inmuebles en tal parte, tengo una constructora, todo el tema, mira, tú pásame en el fondo un avance, un pie de tanto, y yo te aseguro un departamento, ¿cierto? Yo le muestro fotos y despliego todo un tema, en el fondo induciendo a la persona a engaño. Y la persona dice, uy, sí, qué bonito, le muestro la maqueta y todo, y no existe ni siquiera el paño en el terreno, ni yo tengo una inmobiliaria, ni nada, ¿cierto? Entonces yo hago toda esta maquinación, ¿cierto? Que está muy de moda. El otro día, de hecho, hablaban un poco de estas inmobiliarias que son en el fondo de papel, que no existen, que venden en el fondo inmuebles que no tienen. Entonces, pero muestran toda una apariencia, ¿cierto?, de veracidad de lo que están diciendo, y la persona, a través de estos engaños que ellos hacen, porque no es solo la palabra, sino que ellos muestran una apariencia, ¿cierto?, de veracidad. Este engaño, en el fondo, logran obtener del otro, ya sea dinero, bienes u otro. Aunque sea el pie del departamento, sí, lo que sea. Así es. Eso sí es tipificado como una estafa, y eso también va castigado. Y otros tipos más también, porque la estafa tiene distintos tipos también. Podemos hablar de estafa residual, claro, o otro tipo de... Pero cuando tú me hablas de una estafa y que eso es una estafa, también se me viene a la cabeza por qué a alguien no lo apresan por un cheque sin fondos. Pero algo importante antes. Te fijas, en la estafa hay un tema intelectual detrás. No hay fuerza, te fijas, no hay nada. Hay toda esta maquinación, que es lo importante que las personas entiendan, ¿cierto? Todo un montaje donde yo engaño al otro para obtener de él un beneficio, ¿cierto? En dinero, en especies, en fin. Eso es importante. Ahora, en relación al cheque, es bien interesante porque el cheque en sí mismo, al igual que la letra y el pagaré, son instrumentos mercantiles que tienen la gracia, de alguna manera, que ellos se separan, por decirlo, del contrato que le dio origen, ¿cierto? Yo, por ejemplo, por un contrato de compra-venta puedo pagar con un cheque, ¿cierto? Pero en sí mismo el cheque tiene una independencia del contrato de compra-venta. Acciones distintas y todo. O sea, me estás diciendo que el cheque no constituye en sí mismo, la estafa en sí. No, porque es un instrumento mercantil a través del cual, ¿cierto?, yo pago, ¿cierto?, aquello que es el precio de la compraventa. Por poner el ejemplo, la compraventa puede ser un arriendo, puede ser cualquier cosa. Pero el cheque es bien interesante porque ha tenido una evolución en el tiempo. Yo recuerdo hace muchos años, y lo conversábamos antes, que el giro doloso de cheque, ¿cierto?, tenía aparejado una pena privativa de libertad. Sí, claro. Porque era un tipo penal objetivo. Tú no tenías fondos en tu cuenta corriente y se constituía inmediatamente el tipo penal de giro doloso, sin que hubiera ninguna ánimo de engañar ni estafar a nadie. En sí mismo se llama tipo penal objetivo. Entonces, eso llevaba aparejado una privación de libertad, hasta que alguien alegó por ahí, con mucha sapiencia por lo demás, un tratado internacional, ¿cierto?, firmado y ratificado por Chile, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que señala expresamente que nadie puede ser privado de libertad por deudas. Entonces, si tú, en el fondo, dabas un cheque, no tenías fondos, no podías ser privado de libertad por pagar una deuda, tú no podías ir a prisión. Entonces el cheque como tal y el tipo penal de giro doloso pierde la fuerza que tenía. Perfecto, que esto es sumamente distinto a lo que es una estafa en sí. Ahora, Paola, para poder avanzar con el tema de ayer, del aeropuerto, en este caso, ¿qué se va a juzgar? Porque, mira, yo entiendo... Efectivamente. Claro, la persona que mató a la persona que también se interpuso y que lamentamos totalmente esta pérdida de esta persona, la pérdida de la vida de esta persona.
Sin embargo, a ese que dispara se lo irá a juzgar por homicidio. Sí, por supuesto. Ya, pero al resto... Interesante es porque acá entramos a dos figuras muy interesantes del derecho penal, que son la tentativa, es un delito tentado y un delito frustrado. Ya. El delito tentado es aquel en el fondo en que la persona que da ejecución o principio de ejecución a un delito hace casi todo para ejecutar el delito y consumarlo, pero, por ejemplo, se le fue un detallín y en ocasión de ese detallín que no contempló en el fondo o que no ejecutó, no puede consumar el delito. Me explico. Supongamos que alguien decide ir a asaltar un banco, ¿cierto? Ya. Da principio de ejecución al delito y se le olvida a él, en el fondo, revisar que el arma, por ejemplo, tenga balas. tuviese balas. Entonces hay, ¿cierto? Dentro de la preparación esta que hace esta persona, este infractor de ley, no contempla esto, no es lo suficientemente prolijo para ello, entonces estamos hablando ahí de una tentativa, ¿cierto? Pero en el caso puntual del aeropuerto estamos hablando de un delito frustrado. ¿Por qué? Porque los infractores de ley hicieron todo, el plan, si ustedes se fijan, era perfecto, ellos tenían todo contemplado, ¿cierto? Tenían además ellos sabían dónde iba a estar el avión, ¿cierto? En la manga, el hangar donde iba a estar el avión, ¿cierto? Que traía estos valores, ellos tenían los vehículos listos, otros vehículos más en camino para incendiarlos, ¿cierto? Y distraer a la policía, o sea, el plan estaba perfectamente armado. ¿Con qué no contaban ellos? Con la intervención, ¿cierto?, de este funcionario que dispara y en el fondo se produce esta balacera y él muere. Entonces, ¿por qué hablamos de frustrado? Porque se interpuso algo que ellos no previeron. Oye, Paola, o sea, en el fondo tú me estás diciendo que si esta persona no se hubiera interpuesto, no hubiera perdido la vida, el robo se lograba. Sí. Ok. Entonces, en este caso, ¿por qué razón se va a juzgar? A quienes no intervinieron en el fondo en la balacera. Quienes no lo mataron a él. Ahora, yo entiendo que la persona con la que fue esta balacera, también hay uno de los infractores que resultó también fallecido. Sí. Quizás fuera él, entonces ya posibilidades de juzgar ninguna. Ya. Pero el resto, el resto, claro, eventualmente se les juzgaría por una tentativa, o sea, por un robo frustrado. Porque ellos hicieron todo, ¿cierto? Pero no se logró consumar por un agente externo, por un hecho externo a su voluntad que lo impidió. Perfecto. Entonces, estamos hablando acá de robo frustrado, o sea, delito frustrado en el fondo. Un delito frustrado. Y el otro es tentativa. Pero no, aquí no hubo tentativa. Aquí hubo robo frustrado. ¿Pero cómo se llama la otra? Sí, tentativa. Tentativa. Sí. ¿Cuál es más penado? En la escala, por supuesto que el delito, ambas se pueden alegar como atenuantes también, es interesante. Pero el frustrado, claramente, si hablamos en el fondo del dolo y la culpa, que son elementos del delito, acá estaba perfecto el concepto de dolo, ¿cierto? Solo que, el principio de ejecución, solo que hubo un elemento externo, ¿cierto?, que impidió que se consumara este delito. Pero al no ser consumado no puedo calificarlo, ¿cierto?, como si estuviese consumado y aplicarle la pena máxima pero la pregunta, Paola, va por el lado de cuando es frustrado porque yo torpemente como asaltante me olvido. Ese es tentado. Ese es... Tentado. Y el otro que se me frustre porque un tema externo me frena, ese es frustrado. ¿Cuál es más penado? Frustrado. El frustrado. Porque si no hubiera sido por tal cosa externa, logro el cometido, logro el delito. Así es. Perfecto. Ahora, Paola, esto aproximadamente tiempos en cárcel, en prisión, penas. La verdad es que va a depender mucho de la evaluación que haga también el magistrado, de la participación que tuvieron todos, porque acá hay varios elementos interesantes. Si bien uno solo de ellos fue el que disparó, ¿cierto?, y dio muerte a este funcionario. Todo el grupo estaba coludido para el robo. Todos ellos tenían distintos, ¿cierto?, roles dentro de esta preparación y ejecución del delito, ¿cierto? Hay unos que cumplen la labor, ¿cierto?, de avisar, en el fondo, si viene en el fondo la policía, cumplen distintos roles dentro de esta banda. Entonces, finalmente, siempre, como te decía antes, va a ser el magistrado quien evalúa la participación de cada uno en los hechos, en el fondo, Paola, en este acto. Y cuando tú me dices, por ejemplo, no importa el monto, pero igual, por ejemplo, si voy al aeropuerto y logro sacar estos 32 millones de dólares sin haber hecho un disparo, sin que hubiese fallecido nadie, ¿me van a juzgar igual que si un tipo me quita la cartera en la calle? En principio, el Código Penal señala eso, dice que la cuantía, ¿cierto?, de lo
robado, la cuantía del bien robado, dice que no incrementará las penas, pero nosotros sabemos que la legislación avanza, ¿cierto? Se modifica, hay leyes complementarias y está siempre el criterio del magistrado, porque las penas nunca son exactas. Dice, por ejemplo, presidio menor en su grado mínimo, medio a máximo. Entonces tiene una escala, una variedad el magistrado para ponderar los distintos elementos, que es bastante amplia, tiene un abanico de posibilidades, ¿cierto? Y en el caso del robo... Pero hay un momento en que el juez elige. A eso, por supuesto, pondera la prueba, tiene que ponderar todo un juez. Tiene que ponderar las eximentes, las atenuantes de lo que hablábamos recién, por ejemplo. Perfecto. Tiene que ponderar, en el fondo, una serie de hechos, si es reincidente o no. Y en el caso del robo pasa algo bien particular, porque antes el robo, ¿cierto? Tenía una pena baja, pero hubo una modificación interesante y hoy día el robo incluso puede llegar a presidio perpetuo calificado. ¿Y eso qué significa? Significa que al menos antes de acceder a cualquier beneficio, el infractor de ley tiene que pasar 40 años privados de libertad. ¡Oh, my God! Sí. O sea, ¿y esto se podría aplicar en este caso del aeropuerto? En este caso, sí. Es que no nos olvidemos que este fue robo. En principio no robaron, por lo tanto fue frustrado. Pero la persona que sí cometió el homicidio, y que no sé si es la persona que efectivamente también de los infractores terminó también fallecida, podría eventualmente verse enfrentada a alguna de estas penas altas. Oye, Paola, pero por ejemplo, alguien que no disparó debería tener la misma pena que el otro que no disparó. Sí, claro, el porque amigo están del en lado. situaciones distintas en el fondo. Están en situaciones distintas. Aquí lo que agravó la situación en el fondo fue justamente el homicidio. Sí. El resultado, sí, en el fondo, si hubiesen logrado en el fondo su cometido, sería un robo con homicidio directamente. Ya, Paola, y según tu mirada, pero quisiera una comparación con lo que son las penas, las penalidades internacionales. ¿Chile de verdad tiene una ley blanda? ¿Es tan cierto eso que se habla en las calles, que dice, oye, pero que acá la justicia llega y te suelta, acá la justicia no te hace nada, no te lo cobran? Lo que pasa es que sí, a partir de la modificación de la legislación penal chilena hace más de 20 años, ya, ¿cierto?, donde se inicia toda esta modificación al Código Procesal Penal, nace el Ministerio Público, ¿cierto?, como institución, nace la Defensoría Penal Pública, que antes no existía. Adquiere en el fondo relevancia ciertos principios del derecho penal internacional que antes no existían. Antes no sé si a lo mejor los televidentes son muy jóvenes los que están viéndonos, pero puede ser. El proceso antiguo era secreto, había una etapa que era el del sumario, que lo que equivale a la investigación de alguna manera, que era secreto, secretísimo. Nadie sabía si lo estaban investigando, cómo, y hasta los abogados incluso les costaba acceder a esta carpeta investigativa que hoy día accede medio mundo, digamos, de alguna manera. Entonces esto era un secretismo que traía ventajas y desventajas, pero la desventaja más grande era la falta de derechos que en el fondo tenían las personas infractoras. Y si bien es cierto, los infractores de ley no por infringir la ley dejan de ser personas y tener derechos humanos también. Oye, cuando me dices la falta de derecho que tenían los infractores, ¿las penas significaban que eran más duras? No, significaba que ellos estaban muy ciegos frente al sistema, como los iban a condenar, que se estaba investigando. O sea, en el fondo no se podían defender tan transparentemente. Así es, sí. Era bien complejo, porque no nos olvidemos también que muchas veces ha ocurrido aquí en Chile y en el mundo entero, ¿cierto?, que algo apunta a que un infractor es el culpable, como se ve en muchas las novelas y todo el tema, y a veces resulta que ha estado privado de libertad muchos años y resulta no ser la persona. ¡Wow! En el caso de este procedimiento anterior era todo un misterio donde costaba mucho tener acceso al expediente. Ya. Entonces la persona en el fondo que estaba siendo investigada podía estar perfectamente privada de libertad y no sabía nada de su suerte de alguna manera. Entonces esta modificación tuvo por objeto de alguna manera transparentar el proceso, ¿cierto?, y elevarlo a los estándares internacionales, donde ambas partes tienen derechos, ¿cierto?, y el infractor de ley tiene derecho a conocer, ¿cierto?, por qué está siendo juzgado, qué delito se le está imputando, etcétera. Entonces, efectivamente, cuando se habla de que esta legislación es garantista, así, porque o sea, eso es lo que así se señala. pareciese, ¿no? Es garantista. En cierto modo, no sé si calificarla, garantista es una manera de señalarla, ¿cierto? Yo creo que donde estuvo la debilidad de esta reforma y que nunca se ha logrado equiparar fue que se le dio la protección, ¿cierto?, por ser seres humanos y tener derechos humanos a los infractores de ley con la Defensoría Penal Pública, pero nunca se creó la institución paralela que debería ser la Defensoría de las Víctimas, porque el Ministerio Público no representa los intereses de la víctima, representa los intereses de la sociedad toda.
Ya, perfecto. Por lo que coinciden en algunos, digamos, con los intereses de la víctima, pero el Ministerio Público no va a defender, por ejemplo, las indemnizaciones a las que puede tener derecho la víctima. Tiene que hacerlo a través de un abogado particular, que no siempre las víctimas tienen la posibilidad de hacerlo. Ya, a ver. Entonces quedó ahí, en ese sentido, como cojeando la reforma. Y lo otro que es distinto es cuando es una pena civil. Ahí sí. También tienes que contratar un abogado, sí o sí. No puedes usar el defensor penal público, por algo es penal y es público. Sí, es que el defensor penal público va a defender siempre a los infractores. Ok. Ahora, la víctima es la que eventualmente, por ejemplo, frente a un robo, siempre en el fondo, el delito siempre va a traer aparejado, ¿cierto? Una indemnización de alguna manera, porque es la forma de equiparar la pérdida o el daño que se le produjo a la víctima. La pregunta, Paola, también va por el lado de antes que este sistema existiese y que estuviera la Defensoría Penal Pública, ¿quién te defendía? Las corporaciones de asistencia judicial, abogados particulares, tenían que contratar. O sea, no existía una institución que se hiciera cargo de defender... De parte del gobierno para hacer esto. Así es, una institución pública. Ok, Paola, entonces, de acuerdo a toda esta explicación que me diste, el tema que es una justicia garantista y todo lo demás, ¿es blanda o no la legislación chilena? Yo creo que hay que modificarla en algunos aspectos y ha avanzado mucho para endurecerla. Para endurecer algunas penas, ¿cierto? Y se ha hecho en el último tiempo en relación a los delitos que tienen que ver con abuso sexual, femicidio. Se incrementaron las penas y las inhabilidades, que es muy importante. Ya, ¿qué quiere decir eso? Y un registro especial en el caso de infracciones, por ejemplo, vinculadas a menores de edad. Hay un registro especial, ¿cierto?, donde las personas que ingresan a este registro, por ejemplo, en caso de pedofilia, abuso, no salen de ese registro. ¿Te fijas? Entonces, tú cada vez que consultas... ¿No salen? No salen de ese registro. ¿Por qué, oye? Porque es muy importante en el fondo. A ver, la neurociencia señala que las personas que tienen ciertas características como los calificados de pedofilia, ¿cierto? Y algunas otras alteraciones de personalidad, no es posible que ellos puedan de alguna manera reintegrarse, adaptarse, reincorporarse, como le queramos poner, porque son en el fondo estructuras de personalidad que no tienen en el fondo ninguna posibilidad de cambiarse. Su estructura de personalidad no tiene no es un tema psicológico que te van a tratar y vas a cambiar, sino que son situaciones. Por lo tanto, una persona que abusa sexualmente de niños y no tiene ninguna posibilidad en el fondo de cambiar. Paola, por lo que este registro es muy importante, que puede ser consultado por las personas que en el fondo, como los colegios, ¿cierto? Claro, que van a contratar profesores, transporte escolar y todo el mundo que se vincula a los niños. Es una forma de protegerlos. Cuéntame una cosa, Paola. ¿Existiría o has escuchado por ahí que podría, o estás de acuerdo tú, no sé, en que se reponga la pena de muerte? La verdad es que la jurisprudencia a nivel internacional, ¿cierto? Y la experiencia a nivel internacional ha demostrado que no modifica ni hace que baje la tasa de delitos en el fondo. Ya. El incremento de las penas y el incremento de las sanciones no siempre es directamente proporcional con que vaya bajando la tasa de delitos, el nivel de violencia de los delitos, ni nada por el estilo. Entonces, la verdad es que yo creo que de repente hay que mirar un poco también las experiencias ya vividas en otros países. Y poder sacar, digamos, la conclusión. Poder sacar la conclusión. Sí. Entonces, Paola, para ir concluyendo con el tema. Sí. La penalidad de lo que sucedió en el aeropuerto va a tener que ser juzgado por otro tema y no exactamente por robo, digamos, va a tener que ser por robo frustrado. Por robo frustrado, porque no se consumó el delito que ellos pretendían. Pero a lo que voy, que sí hay una pena, sí hay un juicio para quienes no estuvieron involucrados en el asesinato, en el homicidio, pero que estuvieron igual intentando robar. No es que tú le vas a decir al juez, ¿sabes? Pero que yo no robé nada. Yo no disparé, yo no robé, yo nada. Yo estaba al lado de ellos porque eran mis amigos y teníamos el plan. No, y entonces, como no hice nada, yo no tengo nada que ver. Claro, no. Efectivamente, va el juez a ponderar el rol que cada uno tuvo en este robo frustrado, ¿cierto? Y va a aplicar las sanciones que la legislación le permite en este abanico que hablábamos. Ok. La persona que disparó, que cometió el homicidio, va a ir por eso. Por homicidio. Por homicidio. Si es que no está también fallecido. Sí, porque no tenía el antecedente. Yo si efectivamente la persa que falleció fue era el que disparó, porque fallecieron dos. Sí. Falleció uno de los guardias y falleció uno de los asaltantes. Así es. Ok. Paola, y finalmente también, entonces, la cantidad que robes no
tiene relación con la pena que te entreguen, que te impongan. No, cuando es robo puro y simple, digamos. Este robo puro y simple no tiene... pero si va aparejado de otros delitos, claro que puede ir incrementando la pena. Pero el robo no necesariamente va a ir... porque lo señala el Código Penal. No tiene que ver con la cuantía de lo robado. Ya, y si robas por hambre... Tampoco es que no tienes por qué ser juzgado, sino que vas a ser juzgado con un atenuante. Con un atenuante, así ¿verdad? Es, sí. ¿Lo mismo será por ropa? ¿Por tener frío? El hurto famélico habla exclusivamente en el fondo del sustento de la vida, porque aquí el derecho que está en juego, ¿cierto?, es perder tu vida por no tener alimentos. Se pone en ese... Hay otra eximente que se llama estado de necesidad, y ahí podría caber el tema de la ropa. Perfecto. O el abrigo. Esto del robo famélico que tú dices, robo porque tengo hambre, ¿también incluye a robo porque tengo hijos a los que no le puedo dar de comer? Sí, porque en el fondo uno, así como existe, por ejemplo, la defensa legítima de mi propia vida y también de un tercero, también eventualmente podría ser alegarse la eximente en ese sentido. Pero no es que tú le puedes decir al policía, sabe que a mí ni me toque porque yo tenía hambre, por eso lo hice. No se puede. Si te pilla en flagrancia, te va a llevar detenido igual, te va a poner a disposición del Ministerio Público y finalmente él va a determinar, el juez, si en el fondo la eximente opera en su plenitud. Paola, ¿podría aplicarse en el robo del aeropuerto algún tipo de legislatura especial? Como por ejemplo, el aeropuerto igual es infraestructura crítica. ¿Por qué no están ahí también las Fuerzas Armadas cuidando? Pero no estaban. No estaban custodiadas, claro. Entonces, el juez no puede ponerse en esas hipótesis de qué hubiera pasado si hubiesen estado. ¿Te fijas? Él va a fallar de acuerdo al mérito. Una frase que escuchamos siempre mucho. El mérito, en términos simples, es lo que se logre probar en la carpeta investigativa. Ok, perfecto, Paola. ¿Y esto debería saltarle de alguna forma al gobierno una manera de decir, hay que poner las Fuerzas Armadas ahí? Ya van varios robos. Sí. El robo del siglo, otras tentativas. Desde el año 2016 que están... Claro. Y hay algunos que sí no han sido frustrados, sino que han sido consumados. Por eso te digo. Yo creo que debería levantar las alertas efectivamente para que se tomaran medidas, porque no olvidemos que estos valores venían en un avión, ¿cierto? Sí. Que traía pasajeros y eventualmente ¿Quién lo tiene que decir, Paola, eso al gobierno? ¿Sabe que esto de infraestructura crítica se nos está olvidando? Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa, tendrían que levantar las alertas. ¿Al gobierno, un diputado, alguien así? Yo creo que corresponde evaluar a las carteras de defensa e interior. Nosotros, los periodistas, también podemos decir. También podemos decir eso de infraestructura crítica, cuídelo. Porque no solamente está el tema del robo, sino que podrían haber matado a otra persona que no tenía nada que ver con la historia y era un simple pasajero. Así que es. estés bien, Paola. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Buen día a todos. Y ustedes, ojalá que lo hayan pasado bien, que les haya servido el tema y que hayamos podido entender exactamente de qué se trata esta situación. Vamos a un corte y regresamos.